Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Ya en este segmento se reintegra con nosotros José Manuel Luna Valiente. En el segmento anterior estuvo Ángela Méndez y David Fernández de PMI, anunciándonos el congreso que tendrá en noviembre del 14 al 16 en Hard Rock Café. Ese es el tercer congreso de dirección de proyectos. Pero ya con nosotros está José Manuel para hablar de temas variados, nacionales e internacionales. Andrés, José Manuel. Buenas noches, amigo televidente. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo están? Muy bien, señor. Muy bien. Tenemos muchísimos temas que tratar. Básicamente, José Manuel dijo que desde que se integrara quería empezar el programa. Por lo tanto, yo te lo dejo a ti. Dice el americano, go ahead. Go ahead. Ya, bien, buenas noches, amigos. Hay dos temas que quería tratar, que quiero y voy a tratar, que son altamente importantes y que tienen que ver con el aspecto económico y la actualidad. Uno es el tema del petróleo y otro el tema del oro. Vamos a empezar al revés. El oro hoy en día está cotizándose a unos $1.417. Subió, pero coincidencialmente el precio de esta fecha es el mismo precio de la fecha del anuncio del adendum de la firma con Barrick Gold, Pueblo Viejo y el gobierno, que tiene hasta el 8 de septiembre para ser presentado ante la Cámara Legislativa el adendum. Que cumple 120 días. Cumple 120 días. Aparentemente, como comentábamos en los programas anteriores, el punto nodal ha sido la identificación y el trabajo de ingeniería financiera para poder cuadrar el tema de el techo del precio del adendum, que en esa fecha, cuando se anunció, estaba en 1.420, pero el precio era 1.600, y las expectativas de cumplimiento de ese techo, cuando se anunció que se iban a requerir... Ahí tenemos una gráfica. Que se iban a producir. Exacto. Ahí tenemos la gráfica de Gold World, que es uno de los think tanks más importantes del mundo, del mercado del oro, en donde vemos a la derecha cómo ha repuntado el oro, específicamente de esa fecha anterior. Se puede ver a la derecha cómo ha subido y está en ese nivel. El pico más alto, hace un año y medio, está a la izquierda, y era unos $1.900 la onza. En ese momento vemos cómo ha sufrido diferentes espacios de picos hacia abajo. Exacto, de techos y de picos, tanto negativos como positivos en su nivel de precios. Sin embargo, es bueno notar que el precio del oro llegó a estar en un momento hace aproximadamente un mes. Ustedes recuerdan el bajón drástico que dio, que se colocó por primera vez por debajo de los $1.200 la onza. Las expectativas están centradas en ver cómo esa ingeniería financiera va a poder cuadrar que el 90%, si no se cumple la meta, pueda ser garantizado por un impuesto fiscal que estaría dentro del adendum. Y también conocer, como una de las cosas importantes, Andrés y Ezequiel, si el adendum sería por el contrato completo o sería por el periodo de gobierno de los 4 años. Que es una de las cosas que hemos nosotros avanzados en Agenda Económica, que entendemos que va a ser así, pero vamos a ver qué es lo que trae. Hemos escuchado de que se está trabajando en sesión permanente, 24 horas, con el tema del acuerdo. Los técnicos, los abogados y economistas de Barrick Gold, de Pueblo Viejo, están en República Dominicana desde hace un mes ya, y están trabajando específicamente en oficinas del Palacio Nacional. O sea, no están trabajando ni en oficinas de Barrick ni en oficinas de consultoría, sino están trabajando directamente en Palacio, lo cual es importante. Parece que están en relación directa con el ministro de la Presidencia. Con el ministro de la Presidencia y el equipo en el cual básicamente está trabajando el director de la DGI, Borocuya Félix, que está 24 horas sobre ese tema específicamente, trabajando diariamente. Lo que esperamos con ansia es ver cuál va a ser el adendum, para ver en qué temas acertó Agenda Económica y qué cosas tenemos que corregir y colegir del mismo para poder ver en perspectiva si el mercado, aunque el mercado se ha ido un poquito por encima de las expectativas del mismo mercado, pero también todo tiene que ver con lo que está pasando en el mundo hoy en día, específicamente con el tema del petróleo. En esta semana ya hemos tenido precios de 110, 107, aunque en las 3 semanas anteriores los precios estuvieron más o menos estables, el gobierno sigue aumentando los combustibles, aparentemente y muy particularmente desde nuestro punto de vista,
no muy transparentemente. Todavía el tema de la asignación de los precios no es un medio transparente, porque cuando tú piensas que bajó, entonces ¿por qué los combustibles subieron? Si se mantuvieron igual, si bajaron, entonces ¿por qué no se subió y se mantuvieron al mismo precio de la semana pasada? Falta todavía ese nivel de transparencia. Se sabe y se conoce que hay un decreto fantasma que le permite al Ministerio de Industria y Comercio maniobrar sobre excepcionalmente la ley. Excepcionalmente sobre la ley de hidrocarburos. Sí. Yo estoy tras la pista de ese decreto, pero sí existe el decreto, existe. Pero es un tema que debería ser más transparente, porque una preocupación que tenemos que tener hoy en día con esto es la siguiente. Una economía todavía ralentizada, que no despega, con índice de crecimiento bajo, tasa de cambio volátil, precios elevados de combustible, son temas delicados para el gobierno. Yo pienso que tú, José Manuel, en corto tiempo has analizado los dos problemas nodales que van a incidir en lo inmediato y a mediano plazo al gobierno actual. ¿Por qué? Recuerda que ese acuerdo con Barrick va a determinar real y efectivamente el alivio en los resultados de las recaudaciones del Estado. Exacto. Porque no depende de un presupuesto. De hecho, la reforma que se hizo el año pasado no ha surtido efecto. Aunque mucha gente dice y se presentan números de que fueron incrementados los ingresos, evidentemente si la economía creció un poquito, pues aumentan los ingresos, los impuestos. Pero el efecto esperado no ha dado resultados todavía. Pero con el tema del petróleo, que es todavía mucho más preocupante, porque es un tema que el primero lo podemos resolver rápidamente, y entonces lo que esperaremos es saber si es por 4 años, si es los 25 años del contrato. Perfecto. Cuando vaya al Congreso y el Congreso se apruebe, porque desde que llegue allá se va a aprobar. Pero el del petróleo, que no lo manejamos nosotros, y con un problema inminente, mayor, en Siria, en Medio Oriente, ahora, y vamos a decir Medio Oriente, no Siria. No, Siria es la punta de lanza. Exactamente, pues ya lo han dicho ellos mismos. Sí, todo o sea, el problema que viene ahora mismo en el Medio Oriente, que va a llegar, porque los norteamericanos están preparados para con sus aliados incursionar, no lo vamos a llamar invadir. Sí, sí. No, el hecho de que las tropas norteamericanas estén posicionadas estratégicamente ya es un indicador y está afectando las bolsas que han caído y está afectando el petróleo. Y por una parte beneficia el precio del oro, porque entonces se convierte de nuevo en una estrategia de reserva. Sí. Pero mucha gente se pregunta, ¿y por qué los americanos tienen que siempre ir a salvar el mundo? ¿Cuál es la situación? O sea, los norteamericanos están preparados para invadir a todo el mundo, pero nunca han estado preparados para que lo invaden a ellos o que le pase algo. De hecho, hemos visto las historias recientes y no tan recientes, cuando han sido afectados y han estado casi desprevenidos. De hecho, cuando el 9/11, yo dije en un momento que la gente de seguridad estaban jugando domino, parecía. Porque nadie se enteraba de nada de lo que estaba pasando. Como Pearl Harbor. Exactamente, como Pearl Harbor. Eso es un buen ejemplo. Inclusive hasta el Pentágono. Sí. Y después con el tema más reciente de Boston, donde se supone que debió haber una vigilancia extrema, un maratón, en un país que está en vigilancia por Al-Qaeda y todos estos temas de terrorismo. Eso ve que había una vigilancia extrema. Era bomba casera. Sí, bueno, está bien, bomba casera, pero una bomba casera sí, que estaba en una mochila, que la llevó un muchacho que caminó muchísimo tiempo con ella, la puso en un sitio, la dejaron ahí y después todo el mundo la vio, que se la quitó, la puso y se movió. O sea, si hay una seguridad extrema. De clavos y tornillos. Claro, pero si hay una seguridad extrema, ven que hay alguien que pone algo en un sitio, lo deja ahí. Si yo ando con una mochila, yo no lo voy a dejar en un sitio y me voy ahí. Sí. Es una maleta de viaje. Por eso en el aeropuerto, cuando se te queda una maleta. No se le pone la mano, ¿Nadie le pone la mano? No. Pero no es ponerle la mano, es decirle a las autoridades. Además, sí, hay vigilancia. Se supone, así como vieron en las cámaras que encontraron eso, así mismo debieron haber dicho, antes de que explotara, hay un objeto raro en tal sitio. Pero los norteamericanos no están preparados para eso, están preparados para invadir o para salvar vidas, salvar a los otros. Vamos a llamarle como la gente quiere entender. No.
¿Cómo Esa es? es tu opinión. ¿Cómo tú le llamas? Yo no creo eso. Yo ¿No no se creo habla? que los americanos están preparados para salvar vidas. No, No, pero eso es lo que yo digo. No, bueno, pero eso es su yo posición. lo veo de otro punto de vista. Pero yo no quisiera como que nos metiéramos en la política, sino en la parte, parte que incide Sí, no, esa invasión. En la parte- así. ¿Esa es Eso la te iba a parte decir, política? los Estados ¿Esa es la Unidos, política? Esa es una parte Estados política. Unidos no planifica una acción de geopolítica sin un beneficio económico. Correcto. Pues claro, está bien. Correcto. Pero hay una, Y sobre Vamos todo- a la parte económica. pero y sobre hay una todo- situación de geopolítica. Sí, y sobre todo en un Correcto. momento en donde la economía norteamericana está dando signos muy positivos. Ya el anuncio, Sí. ya el De anuncio la de las recuperación. reservas ¿Dónde están los oficiales. signos positivos? Iban a quebrar en octubre. Bueno. Se le va a acabar el techo. No, de por la un problema deuda. presupuestario. No, pero es un problema presupuestario. Está bien, pero tú crees que se van a hacer. Sí, sí, sí. Eso dije nosotros, No, dijimos ellos nosotros en el van, ellos programa van a de dejar ayer. de inyectarle 85 mil millones Pero de eso dijimos dólares nosotros en el programa de inorgánicos. ayer, que precisamente de las cosas que se estaban viendo era que creían que esta crisis iba a terminar pronto. Esta crisis no terminará pronto. Sí. Esta crisis cuando no es una cosa es la otra que viene. Sí, pero porque es un asunto de confianza. La crisis norteamericana, yo creo, desde el punto de vista del tiempo, que los signos que ha dado, lo ha dado demasiado rápido para lo que estábamos previendo. Pensábamos que iba a ser un poquito más Está largo. bien. Ahora que tú tocas el tema Vamos al siguiente segmento Ok, que nos perdón. están haciendo señas. Ok. No nos corten, amigos. Manténgase con nosotros y con nuestros anunciantes.